gracias a todos por estar acá, gracias por la invitación, estar entre amigos además. Simplemente voy a partir, quiero hacer unas muy breves menciones. Lo primero, me hago cargo de lo que comentaba Gustavo al comienzo, en su introducción, ¿no es cierto?, acerca de esta teleserie que a él le invitó a conocer más del tema. Es bien interesante ese punto porque hay una pintura muy famosa de Lucas Cranach, pintor flamenco del siglo XVI, que se llama La Fuente de la Juventud. Y es exactamente eso, es una fuente en el centro de la pintura y la gente que entra por un lado envejecida sale por el otro rejuvenecida. Lo interesante, además de esta historia, es que tanto el padre como el hijo se llamaban Lucas Cranach y ambos fueron pintores flamencos. Por lo tanto, al padre, que es el que pintó esta pintura, se le llamaba Lucas Cranach el Viejo, que ya nos muestra que hace más de 400 años ya teníamos esta perspectiva edadista de la sociedad y que también nos muestra que esta preocupación respecto de cómo envejecemos nos acompaña desde siempre. Un dato que no se compartió al comienzo y que quiero usar como para guiar esta conversación es un estudio que se publicó el año pasado que abordó, que miró en 183 países que están dentro de la OMS, cómo había crecido en los últimos 20 años la distancia que existe entre las expectativas de vida de las personas en cada país versus la expectativa de vida sana. Es decir, cuánto tiempo de nuestro ciclo vital podemos permanecer libres de enfermedades. Lo que se muestra es que en los últimos 20 años este gap, esta brecha, ha aumentado de un poquito más de 8 a casi 10 años. Y en nuestro país, Chile, es de los países donde estamos en el nivel más alto. Estamos en el tercio superior de esta distribución. Esencialmente hay una brecha de aproximadamente 10 años entre la vida sana y la vida máxima. Y esto es relevante porque en Estados Unidos se ha hecho el cálculo, aquí todavía no, si simplemente uno extiende 2,2 años de vida sana, esto va a tener un impacto que se ha calculado 7 trillones de dólares en el Medicare en Estados Unidos. Entonces, cuando hablamos acerca de envejecimiento, estamos hablando de un proceso biológicamente muy relevante. Yo soy neurobiólogo, hablamos de un proceso que tiene que ver con epidemiología, con clínica, con multidisciplina, con una dimensión social, y eso es un poquito lo que este panel representa el día de hoy. Por lo tanto, después de esta breve introducción, ya vamos al tema. Lo que vamos a hacer es que a cada uno le haré una pregunta específica y más o menos 6 minutos, 5 o 6 minutos de respuesta, y posteriormente voy a hacer una pregunta de reflexión para que todos puedan contribuir. Entonces, voy a empezar por Cecilia. Bueno, Cecilia, tú has sido pionera en envejecimiento. Tú, de forma muy visionaria, empezaste a preguntarte qué es lo que hace que envejezcamos, pero más importantemente es cómo estamos envejeciendo los chilenos. Y para eso iniciaste el estudio Alexandros, que en el fondo nos muestra la resiliencia como un opuesto a la fragilidad que pueden tener todos los seres humanos y la capacidad intrínseca de los chilenos. A lo largo de tu investigación, en el tiempo que tú llevas, ¿cuáles son los elementos que a ti te parece que son más relevantes, primero para predecir cómo va a envejecer una persona y qué intervenciones consideras tú que serían las más costo eficientes y prioritarias para nuestro país para que podamos implementarlas y mejorar la forma como envejecemos? Mira, voy a usar parte de tu introducción porque dijiste, en este estudio Chile aparece con una brecha entre expectativa de vida saludable y expectativa de vida total de 10 años, aproximadamente. Pero esa brecha resulta que, uno, es mayor en mujeres que en hombres desde el punto de vista proporcional. Y dos, esa brecha está dada fundamentalmente por la gente de nivel socioeconómico bajo. Si tú vas a estudiar la gente de nivel socioeconómico alto y esas personas tienen una brecha que no llega más allá de 5 años. Entonces, esa es uno de los desafíos fundamentales, disminuir la brecha, pero disminuir primero la desigualdad. Tenemos desigualdad de género, las mujeres vivimos más, pero en peores condiciones que los hombres.
la gente de nivel socioeconómico bajo vive menos y en peores condiciones. Y las personas que viven en los espacios rurales viven también en peores condiciones. Esto hace que uno inmediatamente diga, bueno, pero ¿en qué estamos como país? Y yo diría que uno de los principales desafíos es articular todos los programas que existen para personas mayores, que tenemos el problema que hay muchos pero que no conversan entre sí. Hay muchos pero no llegan donde tienen que llegar. ¿Por qué? Porque precisamente los determinantes que se llaman sociales de la salud son parte de lo más importante de eso. ¿Cómo llegas a una persona sola, aislada? Esa persona no va al consultorio, no va a lo que se ofrece la municipalidad correspondiente. A esa persona hay que ir a buscarla a su casa. ¿Y quiénes la pueden encontrar? La gente de la misma comunidad. Entonces, nosotros tenemos que involucrar a toda la comunidad en el tema. Tenemos que educar a todo el país en el tema. Este tema de la discriminación que decía precisamente Gustavo al principio, es un tema tremendo. ¿Por qué? Porque de partida las personas adultas, digamos, en Chile, piensan que por lo menos el 70% de las personas mayores somos incapaces de hacer las cosas por nuestra cuenta, que no podemos ser autónomos. Y la realidad es que eso ocurre en no más del 15% de las personas mayores. Entonces, además existen, fuera de eso, existe el paternalismo, existe ese hecho de que los hijos algunas veces por manifestar cariño, entonces, oye, ¿cómo se hace tal cosa? No te preocupes, yo te lo hago, en vez de enseñar. Y una de las cuestiones que alguno de los que hicieron introducción dijo, hay que estar aprendiendo y usando el cerebro toda la vida. Cuando les digan yo te lo hago, no, enséñame. Eso es lo que uno le tiene que transmitir a las personas mayores. Y para, digamos, yo diría que lo principal es articulación, porque tenemos un montón de programas pero no conversan. 2, luchar contra la soledad y el aislamiento, porque esas personas no acceden a los programas aunque existan. Y eso es cierto, o sea, no hago nada con ofrecer cosas a las cuales no van las personas que yo necesito que vayan. Hay que ir a buscarlas. Y la otra cosa que yo diría que es fundamental, por supuesto, promover el ejercicio y la alimentación saludable. Ahora, y seamos realistas. Cuando tú le dices a una persona mayor, mire, con 7.000 pasos, sí, pero resulta que 5.000 también hacen efecto, y 3.000 también. Y uno puede empezar a hacer cosas en cualquier momento de la vida, a los 80 también. O sea, siempre se puede prevenir algo. Por supuesto que mientras antes empieza vas a prevenir más, pero evidentemente siempre puedes prevenir. Entonces, eso hay que inculcarlo. Y también, por supuesto, el tema, por ejemplo, del ejercicio. Camine, haga las cosas de la casa. No importa si tú vas a hacer las compras y vas a comprar o vas a la feria y acarreas tus bolsas, estás haciendo ejercicios de pesas y mucho más que si fueran pesas. Entonces, enseñémosle a la gente a usar las actividades de la vida diaria en ejercitarse, que si puede caminar una cuadra a pie, aunque lo vayan a llevar en auto o tomar su propio auto, lo haga a pie. ¿Por qué? Porque eso le va a significar caminar. Yo les confieso que hoy cuando salí de la casa dije, voy a tomar un taxi. Después dije, no, Albala, ándate caminando, te tomáis una micro y después el metro. Cosa que puedas subir, bajar escalas, caminar, etc. Entonces, es cosa de tener también propósitos en la vida. Y eso del propósito es un tema objetivos. ¿Para qué estoy vivo? Porque quiero hacer esto. Hay que tener los propósitos en la vida. Y para terminar, si es que tengo 30 segundos más, me parece que el tema de la salud mental en este momento en todo el país es un tema prioritario. Estoy hablando fundamentalmente de depresión, ansiedad, que afecta a más del 30% de las personas mayores y
y factor de riesgo, por supuesto, de aislamiento, soledad, deterioro cognitivo, etc. Eso hay que atacarlo. Muchas gracias, Cecilia. Un aplauso. Sí. Voy ahora con Lizzy. Lizzy, tú eres neuróloga y, por lo tanto, tú estás en esta interfase que vincula lo que sabemos respecto a los mecanismos del envejecimiento con los efectos que el envejecimiento tiene particularmente sobre la función cognitiva y la función cerebral, y te toca estar entonces con pacientes y sus familias. El año pasado, el Lancet hizo una actualización de los factores de riesgo. 15 factores de riesgo que, si nosotros los abordamos adecuadamente, podríamos reducir hasta en un 45% el número de personas con Alzheimer en el futuro. Desde la perspectiva de esta interfase clínica e investigación y tu relación con los pacientes, ¿cuál crees tú que pueden ser las estrategias más prometedoras para prevenir la progresión del deterioro cognitivo en Chile? Y si tú ves barreras que permitan implementar estas estrategias. Primero, muchas gracias por la invitación y es un gusto estar con ustedes, con todos ustedes. El estudio que se refiere, Cristian, es el Lancet Commission, o la Comisión Lancet, una revista muy prestigiosa, que hizo un estudio de un panel de varios investigadores para determinar si modificaban un factor, una enfermedad, por ejemplo, la diabetes, cuánto eso, si lo corregían absolutamente, cuánto mejoraba o cuánto menos demencias teníamos en la población. Y así hicieron varios factores: cuánto influye la diabetes, cuánto influye la hipertensión, cuánto influye la educación, cuánto influye la sordera, que apareció como un factor de riesgo importante. Y así los clasificaron, los factores de riesgo en la edad infantil, digamos, en la gente muy joven, desde los primeros 15 años. La educación es un factor muy importante en esa etapa de la vida. Después lo clasificaron en la etapa media de la vida, entre los 40 y los 65 años, y ahí está el montón de factores que se pueden, si uno los corrige, prevenir la demencia. Está, como decía, todos los factores de riesgo cardiovascular, la presión alta, la diabetes, el colesterol, el LDL es uno de los factores que apareció recientemente, la obesidad, el alcoholismo, el tabaco, todos esos factores en la etapa, la audición, me olvidaba, es en la etapa media de la vida. Entonces son cosas que hay que cuidar precozmente, o sea, cuando uno tiene entre 40 y 65 años. Y en la edad adulta, sobre todo el sedentarismo. Hay que tratar de no quedarse sentado en la casa, hacer ejercicio, salir a caminar, como decía Cecilia, interactuar con amistades. Yo le digo a los pacientes, vaya a la municipalidad, métase a un taller de cualquier cosa, de lo que le guste: tejido, cocina, jardinería, baile, cualquier ejercicio, porque salir de la casa es importante, aprender algo nuevo. El cerebro se estimula si no sigue haciendo siempre lo mismo, si aprende o hace conexiones de sinapsis que son nuevas para lo que hacía habitualmente, y interactúa con muchas personas, hace amistades o conversa o cuenta sus cosas. Había un estudio que leí hace poco que era muy curioso, que decía que pelar o copuchar hacía bien, porque las personas interactuaban y se interesaban y se estimulaban por copucha. Así que eso es en general lo que dice este estudio de Livingstone. Y en realidad son cosas aplicables en nuestra sociedad, no son cosas que no podemos hacer. Y de hecho, en un estudio que se hizo en Chile, no solo era el 45%, llegaba a 50 y tanto por ciento lo que se podía reducir la demencia en la población si se modificaban estos factores de riesgo.
¿Y qué barreras? Yo creo que, como decía Cecilia, en parte las barreras son que estos programas no se difundan más, que no lleguemos no solo a los pacientes que consultan, que uno les puede dar recomendaciones, sino ir a los pacientes ya más adultos que están solos en su casa y donde no llega esta información y en ellos no podemos hacer mucha cosa. Gracias. ¿De qué? Voy a ir ahora con Josefina. Josefina, tú trabajas en una interfase muy interesante de neurociencias cognitivas con utilización de imágenes y con una capacidad de procesamiento de datos, que es importante, ¿no? Lo que nos ayuda también a entender algo que a lo mejor no todo el mundo es consciente, y es que la forma como envejecemos está determinada alrededor de un 30% en los genes, y un 70% no tiene que ver con los genes, sino que es lo que consideramos la contribución epigenética. Y esto nos lleva al concepto de exposoma, es decir, todos los estímulos que nosotros recibimos desde que nacemos hasta que morimos, de todo tipo, que puede ser económico, social, físico, químico, biológico, etc. Por lo tanto, ¿cómo crees tú que la inteligencia artificial, a través del gran manejo de volúmenes de datos, nos podría ayudar a identificar patrones tempranos de disfunción cerebral en nuestro país? ¿Y cómo crees que esto podría nutrirse además de variables que a veces no se recogen mucho, como las variables más sociales? Está el artículo clásico de Lynn Crimmins, the Social Hallmarks of Aging, ¿no es cierto?, en la University of Southern California, porque son variables que son más bien cualitativas. Lo que es cuantificable lo incorporamos muy fácilmente en un modelo, pero aquellas cosas que son más cualitativas. Entonces, para pasar a la pregunta, Sí. ¿cómo ves tú esta integración entre el mundo cuanti y quali y cómo eso nos puede ayudar a prevenir la demencia? Súper. Muchas gracias por la invitación y por la pregunta. La verdad es que la ciencia hoy día ha cambiado radicalmente con el desarrollo de la tecnología, la ciencia de datos, la inteligencia artificial, en cuanto antiguamente se hacían experimentos en laboratorio con 10, 15, 30, 100 sujetos como mucho, y hoy día toda esta cantidad de datos que están disponibles han permitido ampliar muchísimo el foco y poder integrar información que hasta ahora no se había integrado. Con lo cual los estudios que estamos realizando hoy día incluyen desde 1.000 hasta 200.000 sujetos, los que nos ha permitido tener resultados que son mucho más robustos y cruzarlos, como bien decías, con información que antes no habíamos cruzado. Para ponerles un ejemplo, como bien decía, hoy día lo que sabemos es que el envejecimiento no es solamente biológico, sino existen determinantes sociales, ambientales y económicos. Y es súper relevante determinar cuáles de esos factores aceleran o bien ralentizan el proceso de envejecimiento. Y es súper importante además hacerlo de manera local, porque en Chile y en Latinoamérica no estamos expuestos a los mismos factores a los cuales están expuestos tal vez en Estados Unidos o en Europa. Dicho esto, nosotros en el instituto recogimos datos de cerca de 160.000 sujetos y entrenamos un modelo utilizando inteligencia artificial con información de la estructura y el funcionamiento del cerebro con técnicas de neuroimagen. Y nosotros le pedimos al modelo que aprendiera a estimar la edad cronológica del sujeto y la comparábamos con la edad real, ¿cierto? Entonces nuestro modelo se hizo experto en que nosotros le pasábamos una neuroimagen y nos decía la edad del sujeto. ¿Qué pasó con los resultados? Que cuando nosotros fuimos a entrenar el modelo con datos de Estados Unidos y de Europa y lo testeamos en datos de la población chilena y latinoamericana, encontramos que
los latinos sistemáticamente aparecíamos más envejecidos. O sea que el modelo estimaba una edad cerebral que era mayor a la edad cronológica del sujeto. Esto era una triste noticia, ¿cierto? Y después entonces vimos que, tal como mencionaban Cecilia y Isabel, esto era aún más acentuado en mujeres. Entonces empezamos a investigar cuáles eran los factores que más pesaban en esta forma acelerada de envejecer. Y encontramos que por una parte la educación era un predictor importante, o sea, justamente dando el punto a que necesitamos estar permanentemente aprendiendo y necesitamos políticas de educación de calidad que favorezcan la salud cerebral. Por otra parte, encontramos otro factor fundamental que era la contaminación ambiental. La polución, ¿cierto? La contaminación del aire es un factor que acelera el envejecimiento y nos pone, por ende, en riesgo de padecer algún tipo de demencia, que como bien decían, antes creíamos que era genético predominantemente y hoy día sabemos que no, que la incidencia de la demencia está totalmente relacionada con los factores de vida modificables que nosotros tenemos. Y por otra parte vimos que en países donde hay mayor inestabilidad política, la gente envejece de manera mucho más acelerada. ¿Y por qué? Porque es obvio, vivimos estresados, aumentamos el cortisol, aumentan los procesos inflamatorios, con lo cual llevamos a nuestro sistema a un límite del funcionamiento que empieza a decaer de manera más temprana. Con lo cual esto tiene como distintas conclusiones. Por una parte, es súper importante desarrollar políticas públicas que tomen en consideración todos los aspectos económicos, ambientales, sociales, y por otra parte, educar a la población en cuáles son los factores de riesgo que tienen que ver con estilos de vida modificables que pueden favorecer su envejecimiento. Y de hecho, acabamos también de sacar un estudio en 1000 sujetos donde vimos que la creatividad asociada al arte, la música, la danza, ralentiza el envejecimiento. Y lo mismo hace aprender idiomas. Así que si puedo sugerirles algo, saliendo de aquí, se descargan Duolingo y empiezan a practicar, porque esto mejora cualquier cantidad la memoria y la reserva cognitiva. Muchas gracias, Josefina. Voy a cerrar entonces esta primera ronda de preguntas con Carlos Román. Tú tienes un perfil que es un poco distinto del resto de los panelistas y que guarda relación con hacer innovación social principalmente. Es una forma finalmente de articular el conocimiento con la política pública, ¿cierto? Entonces, me gustaría preguntarte cuál es tu visión respecto de qué hace a una política pública, una buena política pública en el campo, o qué haría una buena política pública en el campo del envejecimiento, para que no se quede solo en papel. Y lo segundo es cómo, cuando queremos innovar, podemos conjugar la innovación que viene en estos dos sabores, ¿no? La científica tecnológica versus la social y pública. ¿Cómo hacemos para generar innovación que integre estas dimensiones y dónde crees tú que debiesen ponerse los énfasis? Muchas gracias primero por la invitación. Antes de partir quería agradecer el espacio porque estamos en un espacio multidisciplinar, es valioso, y lo otro intergeneracional, que otra cosa muy valiosa. Hoy día hablamos que en el mundo, por ejemplo, laboral hay hasta 5 generaciones conviviendo en un mismo espacio y obviamente este tipo de conversaciones no siempre se da porque a veces tendemos que sean parceladas en función de las generaciones. Entonces, quería primero agradecer eso. Y lo segundo, me sumo a algunas de las cosas que mencionaron. Creo que para pensar en una política pública hay que pensar cómo ha sido diseñado el sistema. Cuando uno ve cómo ha evolucionado el cambio demográfico, que ha evolucionado y ya los datos los manejamos para el año 2050, para agregar otro dato, como cerca del 50% de la población va a tener casi 50 años. Eso obviamente hace que uno piense, bueno, los sistemas,
han ido a la misma velocidad de ese cambio y pareciera que se han ido distanciando. Entonces, cuando uno quiere volver a la misma ruta, como acompañar ese camino, es igual que ir en el auto, en el fondo, si ya tomé otro camino, ¿qué hago? Me tomo un atajo gigante y ese atajo gigante tiene que requerir cambios estructurales profundos. Entonces, cuando hablamos de cambios estructurales profundos, es que algunos de los temas que ya fueron mencionados estén en la política pública. Entonces, yo me anoté algunos y voy a aportar en otro que no fue quizás tan abordado, pero salud. Hay un tema de salud preventiva que tiene que estar esencial, porque ya se ha mencionado los datos, las cifras. En el fondo, si llegamos a vivir más, la pregunta es en qué condiciones vamos a llegar a vivir, y no puede ser que lleguemos a vivir en peores condiciones, porque imaginémonos lo que va a pasar si pasa aquello. Hay un tema del cuidado, que también, si bien hoy día tenemos una política nacional de cuidado, a veces cuando uno piensa, creo que ayer estaba mirando la cifra, a raíz de otra presentación, creo que para el año 2047 se estima que van a haber más personas que van a requerir cuidado que personas que van a tener capacidad de cuidar a esas personas. Entonces, obviamente, eso supone tremendo desafío, porque significa que la población en algún punto va a requerir mucho cuidado y necesitamos capacitarnos para ofrecer ese cuidado. A mí me gusta mucho pensar que quizá hay que ir pensando cómo eso se integra en las mallas curriculares, en la universidad, en la formación, porque necesitamos cuidarnos entre todos. Uno de los protectores también de un buen envejecer es vivir en comunidad, ha salido en varios estudios, y por ende el cuidado es algo fundamental. Tenemos que aprender a cuidarnos y no aislarnos, que pareciera ser que todo indica que nos estamos aislando más que acercarnos a vivir en un encuentro y comunidad. Me anoté la formación continua, que lo hablamos con Cecilia antes. En algún momento algo me mencionaste, me dijiste, bueno, tenemos que formarnos. Y eso es algo fundamental. Hay que incorporar temas de formación continua. Ya se mencionó la irrupción de la inteligencia artificial, y que nos está alcanzando en muchos frentes. Hoy día no solo como tareas simples, sino tareas complejas. Obviamente ahí la formación continua es algo fundamental, que a veces pareciera ser que se deja un poco de lado, porque pareciera ser que estudié, me formé y a partir de eso desarrollo mi carrera profesional, pero hoy día sabemos que no es así, porque el mundo ya cambia constantemente. Y quería agregar el último punto, que es el tema del trabajo, que me parece que es algo fundamental. Estos temas, y ahí el tema de los protectores para un buen envejecer, tienen que ver mucho con cómo está diseñado ese sistema, y el sistema del mundo del trabajo fue diseñado en un momento donde eran otros tiempos. O sea, la esperanza de vida hoy día es más alta, la gente quiere trabajar, la principal necesidad es necesidad económica, se declara en la encuesta calidad de vida de la vejez, la última, pero no obstante, si les preguntan si no fuese esa la necesidad, si les gustaría seguir trabajando, la mayoría del 70% dice que sí, que le gustaría seguir trabajando. ¿Y qué pasa? Que vemos que hoy día, datos, por ejemplo, que en el año 2023, cerca del 50% de las empresas no contrató a nadie sobre 50 años. El 70% de los reclutadores en Chile declara que la edad es fundamental, y cuando ven un perfil sobre 50 no lo contratan. Entonces, obviamente, está lleno, y han visto en prensa, lleno de noticias de que el trabajo ya le cerró las puertas a las personas sobre 50 años. Entonces, si vemos que hay elementos que son protectores de un buen envejecer, en una política pública tiene que estar abordado el tema del trabajo. Y hoy día no se está abordando, o sea, no está incorporado, y ahí hay muchas cosas que podemos hacer. Flexibilidad, protección del tema del empleo, hay subsidios específicos que en algunos países se están subsidios a nivel de incentivo para la empresa privada, que pueda tener durante un periodo de tiempo a personas sobre 50 contratadas. En Chile hay algunos, pero tienen un alcance muy pequeño. Eso, como yo diría en términos de la primera pregunta, y respecto al tema de la innovación, en general, la innovación social tiene un rol que la innovación social, a diferencia de otras innovaciones, creo que una de las principales características es que pone al centro el propósito de ese fin social o ambiental, socioambiental que uno quiere hacer, y ese, para llevar a cabo ese fin, lo hago con otros. Y es inherente a la innovación social tener que hacerlo con la comunidad. Y por ende tengo que hacerlo, en el caso de innovación con foco en vejez y envejecimiento, que es un poco lo que hacemos en Senior Lab, tengo que hacerlo con las personas mayores. ¿Eso qué significa? Que no tengo que integrarla en las discusiones, en las conversaciones, porque al final, si no, lo que vamos a hacer, y que podemos fallar en ese intento, es diseñar cosas desde una mirada que no las integra. Y ya lo mencionó Guido al inicio, o sea, hoy día a nivel de porcentaje en toma de decisiones, las personas mayores están subrepresentadas. Necesitamos mayor representación, y en innovación necesitamos que las personas mayores se integren. Entonces, a quienes estén haciendo innovación, quienes estén en el streaming, yo les diría, integren a personas mayores en los procesos de innovación, porque obviamente vamos a hacer mejores programas, políticas públicas, instrumentos y diseño de productos y servicios. Muchas gracias, Carlos.
Quiero agradecer a los cuatro por estar en el tiempo, porque eso nos deja los últimos 12 minutos aproximadamente para poder hacer una reflexión que va a ser un poco conjunta. Hemos visto cuatro miradas muy distintas, pero muy complementarias respecto del envejecimiento. Por lo tanto, a mí, en el fondo, para ir cerrando esto, me gustaría a cada uno de ustedes que nos pudiese compartir de acuerdo a lo que trabaja cada uno y también a lo que ha podido escuchar del resto de los panelistas, ¿dónde ponemos énfasis? Porque podía ser medicina personalizada, por supuesto necesitamos abordar el tema de las pensiones, necesitamos fomentar, abordar el aislamiento social, necesitamos generar vidas con propósitos para nuestros conciudadanos. ¿Por dónde partimos? En el fondo, la pregunta muy concreta es, si esto tuviese que partir mañana a las 9 de la mañana, ¿cuál es la recomendación que hacen ustedes de dónde debemos partir? Parto por Cecilia. Es complicada tu pregunta porque uno le gustaría hacerlo todo, pero yo creo que lo primero, si a mí me dijeran parte mañana, yo pediría un listado de todas las iniciativas y programas que existen en todas las estamentos y en todo Chile para que empiecen a conversar entre ellas y se integren y lleguen a toda la población. Eso es, o sea, para mí, ¿por qué? Porque estamos perdiendo esfuerzos y recursos que podrían ser utilizados por gente que queda fuera de estos programas porque o no sabe o tiene otra, está aislada, etc. O sea, tú querías una sola cosa. Primero eso. Y después, en base a todo lo que tú tienes, planifica. Ahora pregunto para no hacerlo todo en el mismo orden, siempre si alguien quiere saltar. Viene. Yo creo que lo primero que haría sería poner la salud cerebral como prioridad nacional. ¿Y por qué hablo de salud cerebral y no de longevidad o no de salud mental? Porque primero aclarar que la salud cerebral incluye la salud mental. Históricamente, por visiones dualistas, los separamos. La psiquiatría hizo un muy buen trabajo y la neurología en hacerse cargo de cada uno de estos aspectos, pero todo lo que hemos hablado hoy día como factores de riesgo aplican tanto para una como para otra. Son dos caras de la misma moneda. Cuando estamos haciendo deporte, alimentándonos bien, durmiendo, estamos cuidando ambas, salud cerebral y salud mental. La salud cerebral se cuida a lo largo de toda la vida. Si nosotros nos queremos preocupar de la longevidad, debemos enfocarnos en aspectos en concreto en cada una de las etapas, tal como decía Isabel con esta comisión de Lancet, donde detectaba de que en cada etapa habían como factores críticos que había que cuidar. Y dicho esto, es súper importante establecerlo como prioridad nacional de manera transversal, porque esto no es un problema sanitario, es un problema económico, en cuanto la salud cerebral es fundamental para poder tener personas independientes, productivas, ¿cierto? Que generen bienestar, que vayan al trabajo, que no generan ausentismo, ¿verdad? Es fundamental para Hacienda, es fundamental para educación, es fundamental para todas las aristas. Entonces, no es solamente una responsabilidad sanitaria, sino que todos tenemos que hacernos cargo de fomentar el medio ambiente, también se me había olvidado en el tintero, de manera de poder fomentar una nueva longevidad. Gracias, Josefina. ¿Quién quisiera seguir? Complementar que quizás para sumar algo más adicional a la discusión, hoy día en este mundo hablamos mucho y nosotros también de economía plateada, y lo distinguimos de otro concepto que es economía de la longevidad, que creemos que ambos conversan entre sí. O sea, economía plateada se diseña pensando en un mercado creciente, yo voy a diseñar productos y servicios para ese mercado. Y que obviamente eso, en nuestra condición y pobreza y desigualdades que tenemos en América Latina, no es tan... no nos pega tanto. Entonces nos gusta más hablar de economía de la longevidad porque aborda estas temáticas, un poco lo que menciona Josefina. Entonces yo lo que haría sería, en otros países se ha avanzado en generar políticas de economía plateada. Yo diría que tenemos que generar una política, por ejemplo, de economía de la longevidad, donde integre cómo todos estos temas van a impactar en términos económicos, porque cuando hacemos esta discusión,
tiene un impacto económico tremendo. La salud va a tener un impacto tremendo si es que no hacemos nada para tener una salud preventiva mejor. El tema del trabajo ya es un desafío para muchas personas. Sabemos que también en muchas personas uno de sus principales temas asociados a depresión tiene que ver con no tener plata en el bolsillo y no tener dinero para poder cubrir sus gastos básicos. De hecho, cuando se les pregunta, creo que más de la mitad dice que lo que gana le alcanza solo para sobrevivir y pagar lo mínimo. Entonces hay que abrir esa discusión y yo diría que abordar estos temas desde una economía de la longevidad podría permitirnos ampliar la mirada a la discusión y meternos en que otras áreas del conocimiento también se integren a esta discusión, Hacienda, economía y otras áreas que a veces están un poco más distantes. Finalmente yo como que me queda poco por decir, pero yo diría que primero poner a la persona mayor, poner una política pública en hacer a la persona mayor más relevante, que tenga posibilidades de trabajo, que tenga posibilidades de asistir a cursos, de integrarse a la vida social, etc. Y otra cosa que se me ocurre que sería bueno es, yo me dedico a las demencias, soy neuróloga y veo pacientes con Alzheimer y otro tipo de demencia. Y creo que está tan, no quito lo importante que es muy frecuente, es muy devastador, sobre todo para la familia, pero me gustaría que no se viera tan negativo. De hecho, hay estudios que dicen que en las cohortes más jóvenes la incidencia de demencia ha ido disminuyendo, probablemente porque hay mejor educación, hay mejor alimentación, hay mejor control de los factores de riesgo cardiovascular, etc. Pero también, si uno deja eso de lado, no es tan terrible tener Alzheimer, encuentro yo. Primero, es una enfermedad muy lenta. La persona, por suerte, a poco andar de la enfermedad ya no se da cuenta que tiene un problema. Se llama nosognosia en neurología. Es pérdida de conciencia de enfermedad. Entonces él no lo está sufriendo. Es cierto que la familia lo sufre mucho, pero uno se va adaptando a que se le olvida, hay que estar recordando todo, etc. Tratar de no verlo como tan terrible. Yo creo y tengo esperanza que los nuevos tratamientos van a ser un cambio. Existen nuevos tratamientos que sacan el amiloide del cerebro. Esos todavía no están comprobados, el tratamiento cuando se hace antes del desarrollo de los síntomas. Pero eso está por salir y probablemente confiemos, después de todos estos años que no ha resultado nada, que sí va a resultar, que va a poder prevenir el desarrollo de la enfermedad. Esa sería mi parte. No cabe duda que este es un tema excitante, relevante, de mucho interés y se nos han quedado muchos aspectos fuera en esta breve conversación que hemos tenido, pero creo que hemos cubierto miradas que son heterogéneas, que son complementarias, que nos ayudan también no solo a entender mejor cómo estamos envejeciendo en Chile, sino además cuáles son aquellos aspectos que son más urgentes y más necesarios de ser abordados y por lo tanto agradezco a cada uno la contribución que ha hecho. Y con esto he cerrado el panel. Muchísimas gracias a todos.